Bueno, señores, tenemos con nosotros a Daniel Pou. Daniel Pou es sociólogo, es politólogo, es investigador, es una persona que está siempre al día con estos temas. Los implicados en este caso, que se me olvidó decirlo ahorita, todo el mundo lo sabe, pero es bueno reiterarlo, los que están implicados en este caso de los sobornos de Odebrecht son Andrés Bautista, que es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Temístocles Clemontaz, que es ministro o era ministro de Industria y Comercio, César Sánchez, Máximo de Oleo, Ángel Rondón, Conrado Pitaluga, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez, Radamés Segura y Rudy González. Son los que están implicados en esto, los 14 implicados en este caso. Bienvenido, Daniel. Muy buenas, muchas gracias, Henry, por permitirme estrenar este espacio contigo. Y nada, echando un vistazo al espectro nacional, estamos frente a uno de los acontecimientos quizás más importantes que podremos tener este año. Bueno, sí, yo pienso que sí, y esto me recuerda aquella vez cuando se persiguió a Salvador Jorge Blanco, se persiguió también a quien era el secretario de las Fuerzas Armadas en ese momento, Cuervo Gómez, y otros, creo que otros también estaban implicados, y se produjo más o menos una situación muy parecida a la que estamos viviendo hoy en día, y se hablaba de que se estaba sentando un precedente, porque era por primera vez que se llevaba a un expresidente de la República al banquillo de los acusados y se le cantaron 20 años de prisión. Ciertamente. Ahora tenemos un caso que puede ser un tanto diferente porque recordemos que en el caso de Salvador Jorge Blanco fue el gobierno del presidente Balaguer. En este caso estamos hablando del propio gobierno que está llevando a sus funcionarios o exfuncionarios del gobierno del PLD a un cuestionamiento jurídico, a un cuestionamiento en la justicia de su comportamiento en el manejo de los recursos del Estado. Por eso yo creo que quizás es más trascendente, ¿no? Sí, y a miembros de su comité central y su comité político. Sí, a dos miembros del comité político, que son Radamés Segura y Temístocles Montaz. Y también Víctor Díaz Rúa, que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y justamente los dos primeros que mencionaste son personas con una trayectoria y una proyección social que muy pocos nos podíamos imaginar que ellos podrían salir implicados en un caso de esta naturaleza. Y te lo digo porque a ambos lo conozco desde hace más de 30 años. He trabajado con Temístocles, no en el gobierno, sino en el proyecto UASBIT, que tenía que ver con la UAS. A Radamés Segura lo conozco desde estudiante, que era monitor, un profesional brillante, y un hombre ambos hombres de vida muy sosegada, sin altisonancias, ni lujos, ni boatos, y bueno, todo podía encontrar incluso comprando comida en cualquier supermercado de la ciudad. Sí, yo creo que lo importante es que se deje actuar libremente a la justicia, claro, para que ellos puedan limpiar su nombre. Yo estoy casi seguro que Temístocles Clemontaz va a poder demostrar que no tiene ninguna implicación, pero ya eso tiene que ser los tribunales. Nosotros no vamos a caer en el error que han caído algunos comunicadores de empezar una andanada contra el Procurador General de la República. Él tendrá sus documentos, tendrá sus informaciones para poder citar a 14, no a 16 o a 20 o a 30. Claro. Entonces ya en este proceso determinará si hay otros que podrían estar implicados. Aunque el propio procurador ha dicho que estos son todos los que están y están todos los que son. Bueno, podríamos decir de eso quizás de una primera etapa, porque no podemos descartar que en el proceso puedan aparecer indicios o documentos que puedan tener otras implicaciones, inclusive que puedan liberar también a otros. Claro, definir un proceso tan complejo y tan complicado como este, intentar definirlo de una primera mirada, indiscutiblemente es una aventura que puede conducir a errores garrafales. Yo creo que este proceso, el proceso que concierne a todos estos imputados, va a ser uno de los procesos más reveladores de las verdaderas raíces y naturaleza del poder en República Dominicana.
En programas anteriores contigo hemos hablado mucho de ese entramado de poder que se ha ido volviendo denso, que subsume la institucionalidad del país, que arrasa con voluntades. Por eso hemos visto muchas personas que en un momento determinado fueron personas de avanzada con una moral intachable y luego lamentablemente le han quedado mal a su sociedad, porque yo creo que la sociedad es la que construye los líderes, y cuando una sociedad avala a un líder y ese líder pues no se corresponde con ese aval, con esa cuota de confianza que le ha entregado la sociedad, sencillamente esa inconducta pues va en contra de la propia sociedad, es un daño social y esto está trayendo muchas frustraciones. Pero en República Dominicana el deterioro de las instancias del poder político con la sociedad se ha ido mostrando gradualmente en los últimos procesos electorales. Si vemos las últimas elecciones, quizás muchos se encuentran felices porque dicen, bueno, tenemos una baja abstención en República Dominicana porque aquí no se ha incrementado la abstención. O sea que el sistema de partido es estable aquí. El sistema de partidos no. La vía electoral es estable. Ahí hay que empezar a establecer las diferencias. La vía electoral es estable en República Dominicana. Lo que no es estable es el sistema de partido. El sistema de partido está desestabilizado porque cada día se acrecienta más la brecha entre la dirigencia partidaria y los votantes. Hoy en día... pero sin embargo, cada día crecen más partidos políticos. Bueno, aparece. Hay una gran cantidad de partidos políticos emergentes. Sí, pero... Y hay un sistema que funciona aparentemente cuando otros países ya han colapsado este sistema de partidos. Formalmente funciona, formalmente, mi querido amigo Pimentel. Pero indiscutiblemente que en la medida en que se vaya manifestando la desconfianza de la ciudadanía con los partidos políticos, con las dirigencias políticas, se va creando una suerte de terreno inestable que puede propender a que los partidos colapsen. Yo no creo que el sistema político dominicano está tan cerca de colapsar. Creo que está erosionado, creo que esta situación reciente o sea, el caso de Brecht puede adicionar elementos para que la crisis sistémica del sistema de partidos se acelere, incluso puede incluso llevar a términos de una crisis de legitimidad del propio Estado. Y lo digo porque la falta de confianza del ciudadano en el Estado en un momento determinado convierte la letra de la ley y el espíritu de la ley en letra muerta. De hecho, desde hace mucho tiempo en República Dominicana el propio ciudadano de a pie ha preferido elegir las vías de hechos que las vías de derecho. A tal punto que eso está creando un nivel de conflictividad social que cuando vemos hoy en día la tasa de homicidios, un tema que también nosotros hemos tratado contigo, vamos viendo cómo la conflictividad social está 6-4 con relación a los homicidios cometidos por el delito. O sea, una sociedad que ha decidido a la gente matarse entre ellos porque no creen en las instituciones de mediación, no creen en el arbitraje del Estado, o sea, en el sistema de justicia, y no cree en nada que sustente lo que podríamos decir la buena gobernanza. Entonces, desde ese punto de vista estamos frente a una situación difícil. Sí, creo que esto debe interpretarse de manera correcta como una señal a la dirigencia política dominicana para que retome los roles que históricamente le han correspondido. Decías en inicio del programa, la mayoría de todas estas personas han sido prácticamente alumnos de Peña Gómez, alumnos de Juan Bosch, etcétera. Pero hay que recordar, y te lo digo porque yo lo trataba directamente, Juan Bosch no tenía ni siquiera un carro mínimamente decente para él movilizarse. Así es, ni tenía casa. Ni tenía casa. Muchas veces para Bosch trasladarse de un punto a otra ciudad tenía que venir un colaborador, un amigo en su carro para trasladarlo, porque don Juan
apenas creo que tenía un carrito de esos franceses, que me parece que... un Lada. Sí, un Renault, Sí. un Peugeot, pero no tenía una jipeta, no tenía aparataje. O sea, sus aspiraciones no eran realmente la parte económica. No, porque ese no era el enfoque, porque son un liderazgo de políticos profesionales. Peña Gómez también era una persona que incluso para sobrevivir dependía de sus propias amistades. O sea, el de perfil colaboradores. de colaboradores. El perfil ha cambiado mucho. Gente que los apoyaba porque los admiraba, porque no esperaba nada de ellos. Ellos no tenían más que dar que su amistad, que su cariño, que su aprecio por esas personas que llegaron a proteger tanto a Peña Gómez como al profesor Bosch. Pero ahora tenemos una élite política que primero intenta suplantar el papel de los empresarios. Ellos quieren ser... O sea, el político de ahora se ha convertido en empresario, quitándole el papel que tiene el rol de los empresarios. Entonces los empresarios han incursionado en la parte política, que antes eran simples colaboradores, porque su rol estaba garantizado. Claro, lo que pasa está que ahora se da una dinámica perversa. El Estado Dominicano ha potencializado lo que es el proceso de acumulación de capitales. Antes una persona salía del Estado y sencillamente se iba para su casa. Yo siempre recuerdo a don Emilio de los Santos, que un día fue presidente de la República y al otro día salió él caminando con su canasta al mercado Modelo a comprar las verduras porque él ni siquiera tenía un carro, ni una escolta. Hoy en día hay gente aquí que fue juez de una cámara perdida por ahí del tribunal y todavía tiene escolta. Sí. Entonces, creo que la sociedad dominicana debe adquirir la verdadera dimensión de lo que le corresponde. Yo en el día de ayer estuve por la casa porque un familiar vive cerca de un expresidente y ese expresidente tiene más guardaespaldas que el actual presidente de la República. Y una manzana antes tú no te puedes parquear en la calle, o sea, a una cuadra de distancia porque está prohibido. Entonces, estamos en una sociedad de aberraciones. Creo que hay que bajarle los humos al poder. Eso sí es una cosa importante. Al poder hay que ponerlo en el nivel que le corresponde. Y estamos en una época donde... Cuando usted dice el poder, usted dice la gente que detenta el poder. Claro, la gente que detenta el poder. Ya el poder limitado, eso es ya impensable. Entonces, eso de que yo paso el semáforo en rojo porque yo soy ministro y el que me maneja es un coronel. No, por Dios, aquí hay que ciudadanizar el poder, a que sean personas que se comporten con sencillez, que manden mensajes claros de transparencia, de sobriedad a la sociedad dominicana. No podemos seguir con tanta gente fantoche, altanera en el medio. Hoy en día, muchas de esas personas que están siendo sometidas a la justicia, yo conozco algunas de ellas, muchos de ellos realmente han sido personas con trayectorias humildes, otras no. Otras han sido totalmente veleidosos y prepotentes. De una de ellas tengo una nota que no la voy a dar aquí porque no me gusta hacer leña del árbol caído, pero definitivamente cuando ciertos organismos internacionales que yo en un momento representé se acercaron al país a brindar su ayuda, ellos la rechazaron porque no era rentable para ellos. Era mejor salir a coger préstamos a bancos extranjeros con condiciones duras que recibir una donación de un gobierno de una... de esas personas están detenidas hoy. De los que hoy en día están detenidos. Y era un rechazo, o sea, el Estado se convirtió en un centro de operaciones de negocios. O sea, estamos hablando entonces que de ser la política un arte, como decían, ¿no? Es el arte de buen gobernar. Para llevar las soluciones a la población. El bienestar, se ha convertido en una situación donde la gente va buscando impunidad para desde el poder hacer los grandes negocios. Claro. Entonces los empresarios, como decíamos en principio,
pues entonces, para no dejarse desplazar, empezaron también a incursionar en política. Tenemos una situación ahí un poco todos embrujados, ¿no? Donde el político anterior ahora es empresario y político, y donde el empresario ahora es empresario y político. Dada la situación de que aquí ya nadie se persigue, aquí ser político, como decíamos antes en mi comentario, ser político aquí da ciertas garantías, da ciertas ventajas. Pero Henry, no tan solo ser político, ser militar y policía. Ahora todos los jefes militares que salen de las Fuerzas Armadas y todos los jefes policiales han pasado a ser empresarios. Y nadie cuestiona de dónde... Y nadie cuestiona. O sea, yo digo que lo que acontece aquí en este país, acontece sencillamente porque ha faltado históricamente la voluntad política de ponerle coto a eso. Todo el mundo sabe que nadie con un sueldo de 500,000 pesos puede acumular fortuna. Y máxime cuando usted no llegó rico al poder. Lo segundo, usted tiene familia pobre que tiene que ayudar. Lo tercero, usted no tiene tiempo para ser un inversionista tan exitoso en el área de negocios. Entonces, ¿cómo usted puede empezar a acumular fortunas de apartamentos de 1,5 millones, 2 millones de dólares, cuando usted incluso muchas veces, muchos de ellos vienen de la pobreza y de la pobreza de pueblos, porque son muchas veces clase media de pueblo, pero aquí en la capital son pobres. Bien, vamos a ir a una pausa, Daniel, con tu permiso. Vamos a hablar de hasta dónde puede afectar esta situación que está pasando, porque en este caso de Odebrecht están involucrados tanto ministros y miembros importantes del partido de gobierno, como también importantes de la oposición. Es decir, ¿cuál va a ser, si estos dos partidos colapsan por esta situación o tienen dificultad, qué puede pasar en el país? ¿Cuál es la proyección? Vamos a la pausa y regresamos con Daniel. Bueno, Daniel, una encuesta de la CID latinoamericana, creo que se publicó la semana pasada, establece que el presidente Danilo Medina, a pesar de todo esto, mantiene un 64% de las simpatías de la población. El Partido de la Liberación Dominicana mantiene un 44%. El PRM, como partido opositor mayoritario, pues tiene un 22%. Y el 9% de la población tiene la corrupción como su principal preocupación. ¿Qué puede pasar luego de todo este proceso donde están involucrados importantes figuras del Partido de la Liberación Dominicana, el PRM, y no tenemos a la vista un partido de oposición que pueda captar todo el descontento que pueda generar estas cosas? Mira, yo voy a reconocer que hasta hace poco tiempo yo no me percataba de las grandes implicaciones que tiene esta crisis, que es una crisis de legitimidad, pero también es una crisis política. Y más que de legitimidad política, porque es una crisis que pone en cuestionamiento todo lo que es el entramado de poder y dentro del entramado de poder el sistema de partidos. Los pone en blanco y negro. Primero, porque todos sabemos que esa situación, esa coyuntura que estamos viviendo revela las fisuras que hay al interior de los dos principales partidos. Primero, la del Partido de la Liberación Dominicana, que es profunda, donde pugnan dos liderazgos fundamentales. El del presidente Danilo Medina, que indiscutiblemente ha constituido un núcleo duro de poder a partir del Estado y que ya estaba en ciernes cuando él asume en el 2012 la presidencia de la República. El sector de Leonel Fernández, que está consciente que esta es su última oportunidad para intentar, no se sabe si lo logrará, volver a ser presidente de la República. Y por el otro lado, un embrión de oposición que está indiscutiblemente fracturado en dos grupos fundamentales, con desavenencias que todo el mundo las sabe significativas,
porque es una organización política que anda con dos discursos, el discurso de un líder, Hipólito Mejía, y el discurso del otro líder, Luis Abinader. Entonces, en este contexto, y excluyéndonos de los pequeños partidos que pretenden tener un papel protagónico, pero que nunca lo pueden alcanzar porque no han hecho más que convertirse en hilachas de un sistema desgastado, porque ni siquiera han tenido planteamientos contundentes que produzcan transformaciones y propongan transformaciones sistémicas, que es lo que se requiere en República Dominicana, pues es posible que... Y que algunos de ellos quisieron aprovechar la Marcha Verde para apropiarse de ellos. No, porque esto es lo más... Porque la Marcha Verde tuvo más visión, la gente que hizo eso tuvo más visión de oportunidad y de un nicho para proyectarse. Para ¿no? proyectarse. No, eso es un caso interesante que eso lo podríamos debatir en un programa. Y es que en República Dominicana los partidos políticos cuelgan de las hilachas de los movimientos de la sociedad civil, porque ellos no son capaces de producir ni un discurso ni una acción que concite la confianza de la ciudadanía. Es que no son creíbles tampoco porque la desventaja que se tiene quizás ahora es que todos los que pueden ser opción de poder en algún momento ya fueron poder y tuvieron su experiencia, algunos no fueron una experiencia muy agradable. Muy agradable. Pero retomando el tema, para que no perdamos el hilo conductor de este posible escenario, vemos el principal partido de gobierno fracturado. Este proceso puede incluso llevarlo a una división, sobre todo que hay que tener pendiente de que en la medida que vaya discurriendo el proceso y conociéndose el fondo, como es lo proyectado, van a ir emergiendo actores que van a implicar a personas con vínculos con los diferentes partidos. Y por el otro lado, otro partido que es emergente, pero que no logra consolidarse en torno a un proyecto de consenso, sino está tratando de conciliar dos liderazgos, no lo ha logrado, es evidente, y posiblemente para el 2020 quien se considera el líder natural del partido intente desplazar al joven líder. Entonces, desde ese punto de vista, creo que están dadas las condiciones para que surja una tercera fuerza. Ahora bien, que no se ve en este momento. No se ve. Porque también podría ser que si se maneja bien el Partido de la Liberación Dominicana y deja que la justicia haga su papel sin intervención, fíjate que el presidente Danilo Medina no ha intervenido en nada de todo esto, ha dejado que sea la justicia que actúe. Esto puede, yo pienso que si se maneja de esta manera, al final pueda fortalecer al propio Partido de la Liberación Dominicana. Puede fortalecer a un sector del partido, pero puede conmocionar a otro sector del partido. Eso es indiscutible, Henry, pero todo el mundo sabe que en política el principio de los vasos comunicantes no se aplica. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el danilismo como proyecto político que debe ir ya gestionando un relevo para la figura presidencial del presidente Medina, debe ir ejercitándose para buscar su expresión. O sea, esto le daría oportunidad al joven liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, porque sigue siendo el partido más fuerte, como usted bien lo dice, ¿no? Sí, sí. Podría darle oportunidad a un joven liderazgo que no esté vinculado a nada de estas cosas que están sucediendo hoy, que tenga un buen discurso, que tenga una buena propuesta y con una visión que se articule al sentir de la sociedad. Lo mismo podría pasar dentro del Partido Revolucionario Moderno, si surge algún liderazgo que pues, no esté vinculado a las acciones anteriores o a los gobiernos anteriores. Pero todo eso va a depender necesariamente de la capacidad que tengan los grupos internos de conciliar sus intereses. Y sus diferencias. Las diferencias vienen dadas por los intereses. A mí me preocupa mucho de que en la actividad política dominicana, más que una visión de nación, se mueven ideas ancladas a las visiones corporativas del Estado. O sea, donde los intereses grupales se superponen a los intereses estratégicos nacionales. Y eso indiscutiblemente es un valladar que impide
que esas nuevas fuerzas jóvenes, activas, creativas, proactivas, pues puedan emerger como proyectos políticos. Eso es un tema que deja un sesgo de mucha preocupación. Ahora bien, en un escenario, en el peor escenario que se puede plantear para el 2020, exacto, en el peor escenario que no se pueda producir ese movimiento que catapulte una cierta figura tendría que ser meteórica con capacidad de llenar el vacío político que dejaría el presidente Danilo Medina. La situación se torna grave en este país. Bueno, Daniel, muchas gracias por venir al programa, muy amable de tu parte. Esperamos poder tenerte en una nueva entrega aquí en Perfiles. Gracias por venir. Muchas gracias, Henry. Señores, gracias por acompañarnos. Aquí termina Perfiles. Estaremos de vuelta el próximo domingo, aquí a las 9 de la mañana, justo antes de levantarte.